Hoy jueves en Giros. Diversas autoridades temen que la pandemia se reactive en cuanto se relajen las medidas de prevención y contención. Dolor de cabeza o de cuerpo. La medicina natural le ayuda a sentirse mejor. La artritis genera síntomas similares al COVID. Sepa cómo atenderlos y diferenciarlos. Saque a los zancudos de su casa. Con técnicas muy sencillas podrá tener tranquilidad en el hogar. Con la relajación de las medidas también cambian las reglas en condominios y zonas comunes de los barrios. Se lo decimos. Le tenemos información actualizada y útil para toda la familia. Quédese con nosotros. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Es un placer tenerlos en nuestra casa, recibirlos y como siempre, pues desearles lo mejor. Que hoy sea un mejor día que ayer y que Dios los acompañe. Arrancamos hablando de esto que nos concierne a todos sobre la pandemia. 1 de mayo, mañana empiezan a flexibilizarse ciertos lugares, aperturas en un porcentaje mucho menor, pero lo cierto es que vamos a tener mayores posibilidades de frecuentar y hacer nuevas actividades que habíamos dejado atrás en estos días de mayor confinamiento. Y muchos de los gobiernos temen que estas reaperturas, pues de alguna manera puedan propiciar una segunda oleada de casos. Hoy vamos a examinar todo esto con el doctor Roger Soto, él es microbiólogo. Doctor, es un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por compartir y sacar de su tiempo. Hoy, mañana, 1 de mayo, mañana viernes, justamente comienzan estas nuevas medidas en nuestro país y quizá que usted realmente nos ubique en este contexto, ¿verdad? De cuál debe ser el comportamiento nuestro para seguir en esta misma línea que hemos venido en Costa Rica. Sí, claro. Llevamos ya 2 meses prácticamente de enfrentarnos a esta pandemia. Afortunadamente y gracias a medidas muy oportunas del Gobierno de la República, del Ministerio de Salud, hemos tenido muy buen desempeño, buenos resultados. Gracias a Dios y afortunadamente a consecuencia de estas medidas hemos tenido un número controlado de casos, un número bastante bajo de hospitalizaciones y 6 lamentables muertes, pero que esa tasa de mortalidad sigue siendo baja comparada con la de otros países. Entonces podemos entrar en una etapa de ver cómo reactivamos nuestro país y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que de alguna forma retomar nuestras actividades dentro de una nueva normalidad, que eso es lo que insisten bastante las autoridades. Si bien es cierto, los números nos respaldan para poder empezar a hacer esa reapertura, llamémoslo así, de nuestras actividades cotidianas, es importante que no debemos de bajar la guardia. Tenemos que saber que si no hay, hasta el día que haya una vacuna y una vacuna que sea eficaz, no hay forma de decir que el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, ya no va a estar presente y ya no va a estar aquí para amenazarnos. Va a ser siempre una amenaza latente. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos relajarnos del todo, bajar la guardia y enfrentarnos a ese riesgo, ¿verdad?, que va a estar ahí de poder tener un retroceso total y empezar a tener más bien muchísimos casos graves y que al final terminaríamos volviendo atrás y teniendo un enorme perjuicio para nuestro país. Es una realidad, como usted lo menciona, que la reactivación económica también es un paso que hay que darlo paulatino, como se ha venido haciendo en nuestro país. Pero hay que darlo, ¿verdad? Y aquí consistiría entonces que nos ubique bien, porque lo cierto, al abrir ciertos espacios, sigue dependiendo esta misma línea, vuelvo a repetir, en nuestro comportamiento, independientemente haya más gente o menos gente en los lugares que recurramos. Claro. Hay una responsabilidad, por supuesto, de las autoridades de salud a la hora de dictar estas medidas, de saber qué tan apretadas, por decirlo así, o qué tan relajadas podrían de ser. Hay indicadores que le van a indicar a las autoridades qué tanto puede estirar o encoger, ¿verdad? Por ejemplo, el número de hospitalizaciones, eso es un indicativo muy importante. Si, por ejemplo, empiezan a surgir casos en comunidades donde no habíamos detectado casos, eso sería un motivo de alarma. Hasta el día de hoy el Ministerio de Salud ha tenido mapeados más del 90% de los
contactos de las personas contagiadas, es decir, hay un seguimiento epidemiológico de los casos y eso permite precisamente decir que tenemos un control hasta el día de hoy y por eso podemos pensar en esa reactivación. Sin embargo, a pesar de que el gobierno puede adoptar este tipo de medidas y puede decir, no, ahora puedes hacer estas otras cosas, es una enorme responsabilidad de cada uno de nosotros, de la población, de seguir adoptando las medidas que ya nos han dicho y que han sido más que repetidas a lo largo de todos estos meses. Es una responsabilidad de cada uno. Tenemos que recordar siempre lo del distanciamiento social. Yo creo que nosotros debemos de practicarlo incluso en la pulpería de la esquina, en la carnicería, en el supermercado. Si llegamos y vemos mucha gente ahí reunida, bueno, nos esperamos a que salga algunas personas y después nosotros ingresamos. El distanciamiento social se ha visto que es una medida sumamente efectiva para evitar la propagación. El lavado de manos, o sea, nosotros debemos andar en nuestra mente de que si estamos en la calle, tocamos objetos, agarramos un lapicero, en fin, ¿verdad? Tocamos una perilla, debemos de tener en nuestra mente que nuestras manos se pueden haber contaminado. Entonces, de que no podemos hacer otra cosa, sobre todo no tocarnos la cara, hasta que podamos ir a lavarnos las manos o utilizar un gel alcohol. Y este hábito, ¿verdad? Que es un hábito natural, tal vez, de las personas de tocarnos la cara, ya eso tiene que estar eliminado, erradicado, ¿verdad? Creo que todos estamos trabajando en eso. eso. Claro, esas cosas tienen que quedarse ya con nosotros para siempre. Incluso, vean qué interesante cómo nos decía el señor ministro que la tasa de diarreas ha disminuido importantemente. Y es que al mismo tiempo que evitamos la propagación del SARS-CoV-2, al mismo momento estamos atacando otras enfermedades. No hemos inventado medidas nuevas, son cosas que ya sabíamos, que podían evitar la propagación de un virus respiratorios como estos. Y de alguna forma ha contribuido que otras enfermedades que tienen un método de propagación muy similar también se disminuyan. Entonces ya estas cosas deberían de ser hábitos propios nuestros y debemos de conservarlos ya deberían de ser para las el resto de la vida. Es correcto, exacto. sí. Ahora, ¿cómo debería ser la vigilancia de la transmisión del COVID-19, verdad? Esa supervisión, por supuesto, pensando en una posible segunda oleada, que es lo que temen diferentes gobiernos del mundo o lo que hemos visto, ¿verdad?, en diferentes modelos. Claro, les decía antes un par de datos muy importantes que tienen que ser monitoreados de cerca. El número de casos graves, cuánta gente tenemos hospitalizada. Eso nos da una idea de cuántos casos reales tenemos en nuestro país. También el seguimiento epidemiológico de las personas que están contagiadas, ¿verdad? En el momento que nos empiezan a aparecer casos de origen desconocido, eso es una señal de alerta. Y es ahí donde me lleva también a lo que se ha hablado montones, ¿verdad? Que es las pruebas de laboratorio, que sí hemos hecho muchas, que sí hemos hecho poquitas. Debo decir, hasta el día de hoy hemos hecho la cantidad que hemos necesitado. Muchos abogan por salir a, no sé, a todos los parques de Costa Rica, ¿verdad? De todas las comunidades a hacer pruebas, y no necesariamente es lo que nos ayuda. Precisamente esa proporción de casos graves respecto a los casos que hemos detectado nos dice que hemos sido bastante buenos en encontrar los casos. Que puede haber algunos casos asintomáticos que no hayamos diagnosticado, sí puede ser, pero las estadísticas, estos números que hemos recogido hasta el día de hoy, nos dicen que probablemente no sea mucho. No tenemos una evidencia de una transmisión comunitaria activa y eso es muy bueno. Claro. En el momento de que se aumente algún indicador de estos que le he comentado, puede ser necesario ir a buscar más casos y eso puede ser el detonante que hagamos más pruebas. Por supuesto, ahora el último lineamiento que sacó el Ministerio de Salud el viernes pasado abre un poco más la posibilidad de que la gente acceda a pruebas porque se puedan hacer pruebas en pacientes asintomáticos, cosa que se había tratado de evitar los días anteriores. Ahora las personas pueden, si gustan, acudir a un laboratorio a solicitar una prueba por COVID-19 estando asintomáticos. Aunque igual se lo solicita a la gente que si es una persona sintomática y ha tenido contacto con una persona positiva, que acuda a su médico. La supervisión médica es súper importante y además los laboratorios clínicos estamos obligados a igual hacer la notificación del caso al Ministerio de Salud, porque
Aquí es muy importante el cerco epidemiológico, que podamos ir a buscar esas posibles personas que pudieron haberse contagiado y aislarlas inmediatamente y evitar la propagación. Es algo como lo que sucedió ahora en el asilo del Carlos María de Ulloa, ¿verdad? Que tenemos un caso. Correcto. Y el Ministerio de Salud proactivamente fue a muestrear a toda la población del Carlos María de Ulloa. Afortunadamente, bueno, solo el señor que está contagiado es el caso que tenemos ahí, pero igual probablemente la gente que tuvo contacto directo con este paciente, esta persona, tiene que estar igual en aislamiento. Entonces, ese cerco epidemiológico alrededor de los casos es súper importante. Es ahí donde las autoridades son agresivas precisamente en buscar esos posibles contagios y hacer el aislamiento del caso. ¿Qué es lo que ha dado los resultados de los números que tenemos resultado. hasta el día de hoy? Ahora, una de las preguntas que se hace desde que comenzó el tema de esta pandemia mundial en nuestra sociedad, ¿verdad? Es, ok, este virus, el COVID-19, llegó al mundo, llegó a Costa Rica, y permanecerá por el resto de la vida a convivir con nosotros, ¿verdad? Como ha pasado con otros virus. Sí, esto es muy interesante porque es un virus que hemos ido conociendo poco a poco, ¿verdad? El SARS-2, ¿verdad? Que es este virus, pues es familia del SARS-1, ¿verdad? Hay unos primos cercanos. Lo interesante fue que el SARS-1 desapareció, ¿verdad? ¿O no? Prácticamente dejó de aparecer, ¿verdad? Estamos hablando que hizo su daño, ¿verdad? Su propagación en varios países en el 2002, 2003 y de repente como que se fue, ¿verdad? Se esperaba cuando apareció el SARS-2 que se pudiera comportar parecido, pero de repente hemos visto un virus que ha tenido una enorme capacidad de propagación, ¿verdad? Y es lo que ha causado esta terrible crisis social y de salud, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, habrá que darle seguimiento. Es posible que sea un virus que se quede con nosotros, ¿verdad?, hasta que podamos conseguir una vacuna eficaz, que puede tardar meses o años. Hay algunas farmacéuticas prometiendo la vacuna para este año. Es difícil, sí. Eso es difícil, ¿verdad? Todo lo que son medicamentos y vacunas necesitan muchos estudios que los respalden, entonces no necesariamente tenemos que pensar eso como al corto plazo. Entonces debemos de pensar, debemos de anticipar que el virus se va a quedar con nosotros, ¿verdad? Para poder seguir tomando estas medidas de mitigación, ¿verdad? De contención, que ya hemos comentado bastante, y evitar que haya muchas oleadas. O sea, el virus tenemos que anticipar que va a seguir provocando contagios, pero la idea es que esos contagios sean controlados y no tengamos picos enormes que lleven a colapsar nuestro sistema de salud. Ahora, ¿qué pasa con esta etapa, digamos, que vamos a empezar a vivir el día de mañana, ¿verdad? En este caso podemos seguir esperando y seguir pensando que, por ejemplo, los grupos de riesgo sigan, digamos, manteniéndose, no sé si la palabra es más aislados, pero mucho más cuidados que el resto de la población, y en el caso, digamos, de los contagiados o de los posibles, la misma dinámica va a funcionar en todo esto. Sí, correcto. Cómo tratamos a los pacientes o a las personas que pueden exponerse tiene que ser igual de estricto, digamos, y lo hablamos ahorita de que eso va mucho en nosotros, ¿verdad? El cerco epidemiológico alrededor de los posibles casos, de las posibles personas contagiadas debe ser igual de agresivo. O sea, la persona tiene que saber y ser responsable de que, aunque no presente síntomas, aunque se sienta muy bien, si el Ministerio de Salud le indica que es en su casa, quédese en su casa, ¿verdad? Incluso evitar el contacto cercano con su mismo núcleo familiar. O sea, tenemos que confinar ese virus. De esa persona tenemos que tratar de que no salga. Hay una trampa que nos ha tendido este virus que ha sido tal vez de lo más terrible, y es la transmisión presintomática. O sea, ya hay varias investigaciones muy interesantes que nos hablan que la persona unos 2 o 3 días antes de empezar a presentar síntomas ya puede transmitirlo a otra persona. Entonces, eso ha sido una trampa terrible que nos ha tendido el virus, porque lo ha utilizado como medio de propagación masiva, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la persona que pudo haber tenido un factor de riesgo de haberse contagiado, inmediatamente haga caso y diga, voy a quedarme en mi casa. O sea, no voy a exponer a otras personas, y sobre todo no exponer a los grupos de riesgo.
hay cosas que todos hemos hecho tal vez en algún momento, es que estamos un poquito resfriados, que tenemos por ahí un dolorcito de garganta o algo muy leve, y igual venimos a trabajar, ¿verdad? Y seguimos haciendo nuestras actividades cotidianas. Sí. Eso se tiene que eliminar, ¿verdad? Tenemos que pensar que esas cosas que hacíamos antes ya no las podemos hacer. Ya sea o me coloco una mascarilla para yo proteger a las otras personas de mis posibles secreciones que pueden contagiar, y también aislarme. Eso quiere decir de quedarme en mi casa. Para eso están los esquemas de teletrabajo, los esquemas que hay ahorita de recibir clases en línea, ¿verdad? En fin, o incapacitarse, ¿verdad? Pero esa persona que podría ser portadora del COVID-19, definitivamente tenemos que ver cómo contenerla, ¿verdad? Cómo hacer que se aísle y evitar el contagio de otras personas. En estas reaperturas, igual, y sigo insistiendo en los adultos mayores, ¿verdad? Tenemos que seguir, sobre todo a las familiares que siguen saliendo o que están saliendo y van a salir más incluso por sus diferentes ocupaciones, deberían de mantenerse todavía alejados en este sentido. Sí, claro, sería una muy buena medida, una muy buena recomendación, que sigamos protegiendo a las poblaciones de riesgo. Ya hemos visto que el virus se puede contagiar a cualquier persona, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Tenemos casos desde 1 año de edad hasta los 80 y el resto de años. Pero sigue viéndose el patrón que los casos más severos se ven en personas de riesgo, con factores de riesgo, ¿verdad? Y además en personas adultas. No necesariamente no tenemos tantos adultos mayores, pero sí muchas personas adultas y que tienen algún tipo de factor de riesgo. Esa gente tiene que seguirse cuidando y nosotros ser conscientes, ¿verdad?, de no transportar ese posible contagio a nuestros adultos mayores, a esa persona que vive con nosotros, que puede tener obesidad, que puede tener diabetes, que puede tener hipertensión, que puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, por ejemplo, que es asmática, y no exponerlo. O sea, esas personas deben de ser conscientes de que deben de seguir en un patrón de alejarse, ¿verdad?, de los posibles contagios, y esta distancia, esos 2 metros, ¿verdad?, que seguimos pensando que es lo mínimo que deberíamos de establecer entre personas, incluso practicarlo, ojalá, con nuestro núcleo familiar cercano, ¿verdad? Si yo soy una persona de riesgo, ok, tratar de estar alejado de mi núcleo familiar que anda haciendo sus actividades normales. Y esas personas del núcleo familiar, llegar a la casa, lavarse las manos, hacer un buen protocolo de higiene y así proteger a las personas que pueden tener riesgo de los cuadros severos. Hay mucha gente en esta apertura pues haciéndose preguntas con respecto al comportamiento que podríamos tener eventualmente en restaurantes, incluso en gimnasios, en cines que han sido ya reabiertos o sea, reabrirán, digamos, algunos a partir del día de mañana. ¿Cuáles serían las medidas? Ahí el Ministerio de Salud pues estableció limitaciones al aforo de todos estos centros, ¿verdad?, para de entretenimiento, ¿verdad?, y para la población. Es muy importante que los dueños, los que manejan estos establecimientos, acaten la medida en forma estricta, ¿verdad?, de no sobrepasar un 50% del aforo. Y las mismas personas que acuden a estos lugares, ser vigilantes, ¿verdad?, del cumplimiento de esas medidas. O sea, si yo llego a un lugar de estos, a un restaurante, ¿verdad?, y veo una aglomeración de gente, cuídese usted mismo. O sea, mi mensaje en ese sentido es que cada uno de nosotros seamos responsables de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a la gente que convive con nosotros. Entonces, a donde nosotros lleguemos y veamos aglomeraciones de personas, evitémoslo, ¿verdad? Y eso va desde ir a hacer fila a la parada del autobús, ¿verdad? Sí, ya es la conciencia en cada uno de nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Y por supuesto las autoridades van a ser vigilantes, ¿verdad?, de que todos estos establecimientos que ya van a poder trabajar, que cumplan con las medidas que se les dictaron, ¿verdad?, en cuanto al aforo máximo y la cantidad máxima de personas que pueden atender al mismo tiempo. Ahora, doctor, en función, si bien es cierto, todavía las clases no han sido reabiertas, ¿verdad?, pero sabemos que hay muchos padres de familia cuestionándose, pero es cierto, los chicos son muy fáciles de transmitir la enfermedad. Si bien es cierto, no se han enfermado gravemente en nuestro país, ¿verdad?, pero entonces, ¿qué podríamos pensar en la dinámica de esta reapertura?
Sí, yo pienso que probablemente lo que son las lecciones presenciales en escuelas y colegios es algo que todavía no viene en esta etapa, eso probablemente va para largo, ¿verdad? Se seguirá en esquemas de clases virtuales porque si bien es cierto, los niños en general, ¿verdad?, no sufren cuadros graves, pero podrían ser precisamente un posible caso, ¿verdad?, que puede transmitirlo a otras personas. Entonces, esas congregaciones masivas de personas, igual podemos hablar de las celebraciones religiosas, las misas, los cultos, ¿verdad? Sí. Donde va mucha gente en un espacio cerrado, probablemente eso lo veremos ya en otra etapa, ¿verdad? Y claro, eso no vendrá en el corto plazo. En el caso, por ejemplo, de los centros comerciales, porque hay muchos centros comerciales abiertos, lo que pasa es que, claro, la mitad del comercio está cerrado. Claro, igual va a haber que tener limitaciones de la entrada de personas, el aforo. Creo que ha habido buenas prácticas en muchos supermercados, diferentes centros que le ofrecen a la gente gel alcohol, que son vigilantes de que las personas se laven las manos, o han puesto tal vez una pilita por ahí, ¿verdad?, para que la gente que se lave las manos. Eso ha sido prácticas positivas, ¿verdad?, y una iniciativa positiva de los comercios, ¿verdad? Esperamos que todos puedan respetar este tipo de cosas, que por ejemplo, si yo tengo una tienda, ¿verdad?, igual debo limitar la cantidad de gente que está dentro de esa tienda, ¿verdad? Aunque claro, tal vez yo quiera que venga mucha gente, por supuesto, a comprar a mi establecimiento, pues igual las personas dueñas, ¿verdad?, de estos establecimientos deben de ser vigilantes y de ser responsables de no tener una cantidad enorme de personas dentro de su establecimiento. Igual, eso hemos hablado bastante, es la conciencia de cada quien, ¿verdad? No esperar de que el Ministerio de Salud, ¿verdad?, el señor ministro nos regañe, ¿verdad?, porque como se ha advertido bastante, eso puede ir a provocar el retroceso, ¿verdad? Sí, en detrimento y volver a cerrar y volver a confinar, exactamente. Claro. Ahora, ¿qué pasa con el transporte público, verdad, que impacta tanta gente en nuestro país? Y si bien es cierto, el transporte público está evitando que la gente vaya de pie en los buses, sobre todo, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente diciendo el tema del uso de mascarillas? Si esto verdaderamente nos va a dar seguridad o no. Claro, la mascarilla es un tema muy interesante ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Ministerio todavía no lo ha establecido como una medida obligatoria, ¿verdad? Y la misma Organización Mundial de la Salud no lo ha puesto como una medida obligatoria. Y es importante aclarar que la mascarilla puede ser un son 4 pilares que si hay deficiencia o hay una hiperreacción o una hiporreacción inmunológica. Estos 4 pilares son vitamina C, vitamina D, magnesio y zinc. Si hay alguna deficiencia de estos 4 elementos, vitaminas y minerales, pues vamos a tener una ineficiencia del sistema inmunológico. Entonces es muy importante modular. Nosotros en medicina natural siempre hablamos de la modulación del sistema inmunológico. ¿Qué significa? Que si está muy alto, bajarlo. Que si está muy bajo, normalizarlo. Doctor, ¿por qué arrancamos nuestro día con un batido verde? Vea este batido, con eso tenemos que arrancar el día. Estos 4 pilares, vitamina C, vitamina D, magnesio y zinc, prácticamente se encuentran en esta presentación que tenemos aquí en los batidos verdes. La vitamina C se encuentra en el chile dulce, en el brócoli, en los cítricos. En el kale, doctor, ¿verdad? Superalimento. Superalimento. Tenemos el magnesio, que también lo encontramos en las vainicas. El zinc, que lo encontramos en mariscos, en carnes, en germen de trigo, en chocolate, en semillas. Todos estos batidos, es muy importante tener y aclarar que estos batidos que son crudos, acordarse que nuestro sistema digestivo no está hecho para procesar los alimentos crudos, sobre todo los vegetales. Siempre que hacemos un batido crudo, tenemos que agregarle piperina, pimienta. ¿Y por qué, doctor? Siempre dice, póngale un poquito de pimienta. No es tanto por el sabor. Resulta que los vegetales crudos, en la naturaleza, los vegetales tienen un ácido que se llama ácido fítico. El ácido fítico se le llama un antinutriente. Él es una fibra que secuestra los oligoelementos y los botamos cuando
defecamos. Si no le agregamos enzimas naturales como la piperina, el ácido fítico se va a llevar la mayor parte de oligoelementos de las verduras crudas. Ahora, ¿cuánto de batido verde y en qué momento del día, doctor? Lo ideal es en la mañana, En un la vasito mañana. en la mañana. Hay personas que tienen mayor predisposición que ellos deberían de tomarse 2, siempre con la piperina y la cucharada de aceite de oliva. Eso es importante. Esto también nos va a ayudar a que el aceite de oliva disuelva ciertos lípidos vegetales donde van vitaminas que también van a absorberse. De lo contrario, la mayor parte, si nosotros no utilizamos aceite de oliva o piperina, la mayor parte de estos oligoelementos se van a ir, no agarramos casi que nada de esto. Es un 40 o un 30%, es muy importante esta parte. Otra cosa es no mezclar verduras con frutas. La verdura tiene un pH alcalino. Las frutas, muchas de ellas son ácidas. La vitamina C de las frutas están hechas para ese ambiente ácido. Cuando se combina con un medio alcalino con las verduras, esa vitamina C se oxida y perdemos. Entonces, siempre separar frutas de verduras. Es que uno siempre dice, es que me va a limpiar, entonces le ponemos un poquito de papaya, le ponemos un poquito de melón. Y ahí es donde estamos perdiendo vitaminas por el cambio de pH. Siempre se recomienda aparte las frutas y aparte los vegetales. Eso es importante, doctor, no combinarlas. Totalmente apartes. Y recordar de que si son crudas, estos 2 componentes, piperina y aceite de oliva, porque si no vamos a perder mucho de estos oligoelementos. Doctor, a veces nos sentimos tapados, con mocos, y es que el bicarbonato es la solución. El bicarbonato es maravilloso. Gracias a estos aparatitos que son los difusores, Sí. Quedó excelente porque el difusor funciona por una vibración ultrasónica, por un golpe, por un impacto. Entonces, el bicarbonato de mesa común y corriente, nosotros podemos coger un tercio de cucharadita en medio vaso de agua, lo disolvemos en el difusor y lo ponemos a funcionar. O sea, doctor, agüita, bicarbonato, lo ponemos en el difusor y que empiece la fiesta. Una hora al Una día hora. más o menos. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato es viricida, fungicida, bactericida, es mucolítico, o sea, toda aquella flema que está pegada en el alveolo, en el bronquiolo, que se espesa, el bicarbonato va a llegar y la va a hacer fluida. Fácil de reabsorber, de expectorar o de reciclar. Cada quien hace con su flema lo que guste, pero él es un limpiador bronquial. Eso ¿verdad? es importantísimo, doctor. 1 hora al día. ¿Qué pasa si lo pongo ya 2 horitas, 3 horitas? Puede causar irritación. Ok. Entonces sí hay que tener el cuidado que se puede poner en una habitación y 1 hora al día. Si es una persona predispuesta, si es un fumador, si es un EPOC, si es un asmático, puede ponerla hasta 2 veces, 1 hora no más, porque si nos pasamos vamos a causar irritación. Importante que tiene que ser en difusor. La molécula de bicarbonato es muy grande, la única es esta vibración ultrasónica que la logra elevar en el vapor Si lo de agua. ponemos en una olla y nos ponemos un paño encima, no va a servir. No, porque es muy grande la molécula. Entonces el vapor del agua hirviendo en ebullición no va a arrastrar el bicarbonato. Ocupamos este humito que usted dice. Sí, señor. ¿Verdad? Esto Finito. Ahí va. Inclusive, para hacer difusiones de otro tipo de plantas, de hierbas, es mejor el difusor, porque él arrastra moléculas muy grandes. El vaporizador, cuando se hierve en ebullición, solo va a arrastrar medios activos muy pequeños y se van a desperdiciar mucho. Inflamatoria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma es maravillosa como antiinflamatorio. La cúrcuma actúa en una enzima que se llama ciclooxigenasa, que es la que produce las prostaglandinas y toda esta tormenta que ahora todos somos expertos porque todo el tiempo nos hablan de las inflamaciones de estos virus. La cúrcuma es un antiinflamatorio. Tiene niveles de acción antiinflamatoria como los AINES. Tenemos la cúrcuma que se puede tomar en cápsula Ajá. de 500... Si la tengo en polvo, perdón, doctor, ¿cómo la utilizo? Hay una técnica. La cúrcuma tiene que ser tomada en dosis un poquito grandes. Por ejemplo, porque la absorción de ella es muy pobre, es de un 40%. Una forma muy práctica de hacer que la cúrcuma y prepararla en casa es agarrar cúrcuma con aceite de oliva Ajá. y pimienta. Ah, la pucha. Entonces yo agarro, por ejemplo, esta cantidad, le agrego una cucharadita de pimienta y le voy agregando aceite de oliva y voy haciendo una pasta. Una vez que yo tengo esa pasta, yo puedo hacer bolitas y hago bolitas adecuadas para mi facilidad de Porque poderlas no es fácil, tragar. ¿verdad?
tampoco. No, y es que así también, por ejemplo, en la parte estética, pues la cúrcuma te va a manchar los dientes, Claro. lo puedes usar en condimento, pero la cantidad es muy poca. Tendría que tener mucho tiempo usted de estar consumiendo, como por ejemplo, culturalmente, como los hindúes, que ellos, A todo el arroz, ellos a se la sopa, defienden, a la inclusive leche. ese terreno inmunológico en los hindúes, la reacción ante los virus de ellos es totalmente diferente porque ellos por cultura y por tradición se vienen preparando de miles de años atrás. Entonces nosotros o tenemos esa cultura o hacemos bolitas o conseguimos en cápsulas. Doctor, le tengo una duda, porque mucha gente quiere el ajo en la mañana, lo consume, pero lo consume directo, no lo procesa y se lo manda, como quien dice, de una vez. No, hay que procesarlo. Lo ideal es con, acuérdese que él sí va a ocupar un medio ácido para poder disolver, lo ideal es con limón. Con limón. Nosotros podemos macerarlo, dejarlo en limón el día anterior y el día siguiente lo podemos consumir. Inclusive el limón va a vaporizar ellos tienen unos alcaloides que son los que le dan el olor a ajo. El limón evaporiza estos alcaloides y lo podemos tomar con mayor seguridad sin tener molestias de olor y ese Es tipo de importante. sentido. Ahora necesitamos un estómago fuerte también. Necesitamos que esas bacterias, en el momento que llegue, hay que matarlas. Es muy importante lo que son los probióticos. Tanto en esta parte, imagínense que por ejemplo los probióticos favorecen la absorción de vitamina D, que era uno de los 4 pilares. Correcto. Si hay deficiencia de la C, de la D, magnesio o zinc, nuestro sistema inmune va a andar totalmente a la deriva. O hay una hiperreacción o una hiporreacción. Y si no tenemos estos 4 pilares, va a generar una cascada de deficiencias a otro nivel, a nivel hormonal. Muchas hormonas necesitan la vitamina C y necesitan el zinc para poderse fabricar. Por lo tanto, hay una deficiencia en cascada. El probiótico es fundamental porque él, además de que produce una inmunoestimulación por competición, si llega un bichito malo, va a tener que competir con todos los bichitos buenos que están ahí en el intestino los van a matar por de un comida. solo. Entonces, tenemos que tener una flora bacteriana fuerte, positiva. Hablamos de una flora bacteriana positiva o acidófilos. Ellos por competición matan los bichitos malos. También ellos producen sustancias como la K2. Perdón, doctor, ¿qué tenemos aquí? Eso es el kefir, Ah, sí, señor. el yogur. Todo esto que vemos aquí, doctor, estas son las bacterias que tenemos aquí. Sí, señor. Estas que están aquí, sí, las de señor. arribita. Sí, señor. El yogur, el kefir, la kombucha, el chocolate negro. El chocolate negro se hace por fermentación, también tiene probióticos. ¿Arriba de qué porcentaje, doctor? 70%. Lo importante es que no tenga azúcar. El azúcar ya funciona como bactericida y mata. Entonces, el chocolate negro de 70 para arriba, ojalá siga azúcar, porque el azúcar va a matar mucho la parte de... Ahora, si necesitamos tomar los probióticos, pero en cápsula, ¿cada cuánto es bueno? Es doctor? muy importante recordar que el probiótico tiene que tomarse con el estómago vacío. No importa si es en ayunas, si es antes del almuerzo, lo importante es que el estómago tiene que estar vacío. Es lo primero que le tiene que Si no entrar. está vacío, entonces vamos a perder un montón de estos probióticos. El vinagre de manzana orgánico también es un gran productor de probióticos. En la mañana, el vinagre, ¿cuánto tengo que tomar, doctor? Una cucharadita. Una cucharadita. Usted, nada por más. ejemplo, la cucharadita la puede agregar en el batido. Es otro que se lo puede agregar. La cucharada de vinagre la puede agregar porque le va a ayudar también a reabsorber estos tipos de nutrientes. ¿Por qué las personas estresadas, tristes, agobiadas son los que se enferman primero, doctor? Otro modulador del sistema inmunológico son las hormonas. Cuando una persona está con miedo, con estrés, se pasa viendo noticias 24 horas y ve todo lo que está pasando, va creando un mecanismo psicológico de defensa y comienza a producir una serie de hormonas, entre estas el cortisol, la adrenalina, la norepinefrina, que se llaman catecolaminas, y lo van a poner en un estado de alerta. Y el estrés crónico y el miedo inflaman el organismo porque es un mecanismo de defensa. ¿Y qué sucede aquí? Va a haber un secuestro de nutrientes. Para producir cortisol, adrenalina y norepinefrina, yo necesito zinc, selenio, magnesio, vitamina C, aceites omega, que estas sustancias básicas son antiinflamatorias, pero por estar en estado defensivo y de alerta, voy a secuestrar estos nutrientes para producir estos neurotransmisores y va a haber una deficiencia. Entonces la persona con estrés y está con depresión está inflamado.
Es muy importante bajar estos niveles de ansiedad, es fundamental, con ejercicio, dormir bien, y tenemos fitoterapia que nos ayudan a modular esta parte. Eso es importante. Ese tema que tocó, doctor, esa persona que por más que hace ejercicio, por más que intenta estar tranquilo, dice, qué raro, estoy inflamado, estoy reteniendo agua. Eso es, clínicamente está con cortisol alto y con catecolaminas. Eso da sudoraciones, temblores, opresión en el pecho, crisis de pánico, insomnio, picazones, es terrible. Y todo eso el sistema inmunológico, por deficiencia y secuestro de nutrientes, comienza a ver una depresión. Lo primero es hacer ejercicio. Una vez que se hace todo esto, toda esta parte conservadora, hay fitoterapia que nos ayuda mucho. Y aquí, por ejemplo, tenemos la pasiflora, la valeriana, la hierba de San Juan, el Hipericum perfoliatum. Todos ellos son ansiolíticos, ayudan a conciliar el sueño, son moduladores del sueño. La melatonina es maravillosa. La melatonina se toma de 1 a 3 gramos por noche. La melatonina se encuentra en la cereza, en el germen de trigo, en el maíz dulce. La melatonina es un gran modulador y ansiolítico para ayudarnos a bajar estas hormonas de estrés. Otro gran fitoterapéutico que tenemos es la ashwagandha. La ashwagandha hace prácticamente muy similar a lo que hacen los psicotrópicos, sin la adicción y los efectos colaterales del psicotrópico. Nos baja la adrenalina y la norepinefrina, baja las catecolaminas, entonces nos pone en un estado más tranquilo. Es fundamental. Todo esto no va a tener una eficiencia adecuada si nosotros en el terreno de este paciente no lo tenemos tranquilo y compensado emocionalmente. Si está alterado, angustiado o deprimido, sobre todo con miedo, y comenzamos a consumir todo esto, lo que vamos a hacer es darle materia prima al organismo para que produzca más cortisol, más adrenalina y más norepinefrina. O sea, le estamos dando materia prima para que esté más reactivo y a la defensiva. La parte emocional, el equilibrio, la paz interior es fundamental. Casi que es el pilar para Desde poder... ahí arranca todo. Sí, doctor. señor. El que tenga todos estos síntomas, doctor, medicina natural. Es lo primero. Con eso se cura. Es lo primero. Tenemos que modular el sistema inmunológico. Una vez que ya el paciente se enfermó, pues ya la parte médica sí, que hay ahora estudios de la megadosis de vitamina C que funciona muy bien cuando ya hay virosis. Si no hay virosis, aquí está lo que ocupa de vitamina C. La ozonoterapia, otro tema de otra charla maravillosa, como bactericida, como fungicida, antiinflamatorio. Tenemos muchas herramientas para poder defendernos de la mejor manera. Doctor Rotín Salas, le agradezco mucho su visita. Con mucho gusto, fue un placer. Un honor. Y gracias por la invitación. Verónica. ¿Qué orgullo debemos sentir o qué orgullosos debemos sentirnos como costarricenses cuando nuestros científicos son pioneros y van a la cabeza en la investigación del antídoto contra el COVID-19? Los caballos son fundamentales en el desarrollo de este suero y a continuación le decimos de qué se trata toda esta investigación para sentirnos más orgullosos de nuestros científicos. ¿Quién iba a decir que un caballo podría ser la clave para producir la cura al coronavirus? El Instituto Clodomiro Picado de la UCR tiene todo listo y trabaja para ello. Durante 5 décadas en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica se han preparado formulaciones de inmunoglobulinas para producir antivenenos que neutralizan las capacidades tóxicas de los venenos de serpiente. Entonces, en el instituto se tiene la experiencia que se requiere para poder hacer este ofrecimiento con una alta probabilidad de éxito en el proceso. Pero ¿cómo van a utilizar los caballos en este proceso? Inyectarán proteínas del virus en los caballos. 3 meses después, el animal habría producido una cantidad importante de anticuerpos para combatir el virus. Los científicos extraen la sangre del caballo, separan las células sanguíneas del plasma, el cual contiene los anticuerpos. Los anticuerpos se purifican y se usan para preparar el medicamento. Acá este plasma sería tratado por un proceso físico-químico de purificación de las inmunoglobulinas, de formulación y de esterilización para producir un medicamento que sería regresado nuevamente a la caja del Seguro Social. Los médicos acá, a su criterio, lo estarían administrando a los pacientes que desarrollen cuadros más severos. La idea es que estos anticuerpos presentes
van a neutralizar la capacidad del virus para producir la enfermedad y mejoraría el pronóstico de las personas que reciban el tratamiento. ¿Y por qué caballos? Bueno, se realizan caballos en esta línea de investigación porque hay otras líneas adicionales, pues podríamos obtener una mayor cantidad de dosis para tratar a los pacientes costarricenses y, por qué no, de otras geografías y de otras latitudes. Veamos la diferencia entre un humano y un caballo para producir el antídoto. Para obtener 50 frascos pequeños de la cura, es necesario que 25 personas donen 1 litro de plasma. Pero para que el fármaco funcione, cada frasco debe tener como mínimo 50 mililitros de suero. En cambio, con un solo caballo, se pueden extraer 100 frascos pequeños de 10 mililitros con más rendimiento para neutralizar el virus. En este momento tenemos instalada una planta piloto con la que es posible procesar el plasma. Si tuviéramos el plasma ya hoy mismo podríamos empezar a procesarlo. Y en lo que estamos trabajando sobre todo es en la parte documental para poder registrar el producto ante las autoridades de salud, de manera que sea autorizado el ejercicio que vamos a estar haciendo. Esta investigación se está llevando a cabo gracias a un millonario aporte del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Una vez que la Caja Costarricense del Seguro Social nos hiciera llegar el plasma, nosotros tardaríamos aproximadamente 3 días en el proceso de manufactura del medicamento y aproximadamente 15 días en el proceso de control de calidad. Digamos que en 20 días la caja tendría ya en sus bodegas el producto listo para ser usado. Buenas noticias que nos encanta compartir con todos ustedes y ojalá esto se haga una realidad muy pronto. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema que se dio como resultado, como consecuencia más bien del COVID-19 atacando nuestro país y el mundo entero, donde a partir de marzo se cerraron las fronteras y obviamente dejaron los vuelos de circular. Muchas personas se quedaron con sus pasajes comprados, ya sea saliendo de Costa Rica o desde otros puntos, llegando a Costa Rica. Así que las aerolíneas están abiertas a empezar a negociar, a hacer esos cambios de reserva y a ver qué tipo de promociones incluso para el futuro se puedan aplicar. Si usted es de los que realizó una reserva antes de la pandemia del COVID o en estos días, puede que se vea beneficiado con las políticas de las aerolíneas y las agencias de viaje, las cuales están realizando para favorecer a sus clientes, ya que incluso se está ofreciendo cancelaciones de vuelos sin penalidad. Las aerolíneas han implementado políticas flexibles en su gran mayoría, ¿verdad? Muchas te permiten cancelar el vuelo sin penalidad, ¿verdad? Y postergarlo. Esa postergación, hay aerolíneas inclusive que han permitido el cambio hasta por 24 meses a partir del día que se compró. La gran mayoría de consultas han sido sobre eso principalmente, si cancelan, cuáles son sus condiciones. Si usted posee una reserva aérea, primero tiene que confirmar si el vuelo fue cancelado. Y una vez establecido esto, se debe tomar en cuenta 3 aspectos importantes. Primero, comunicar a la aerolínea que desea posponer la fecha. Otra opción es establecer una nota de crédito. Esto le permitirá canjearlo por otro vuelo en el futuro. Y por último, la devolución del dinero. Verificar si la aerolínea contempla en sus políticas la devolución del mismo. Se pueden cancelar y posponer, ¿verdad? Algunas aerolíneas sí están permitiendo cancelar y recibir un reintegro, pero la gran mayoría lo que está permitiendo es que canceles, no es preciso que le pongas una fecha de viaje y lo que te dan es un voucher por el monto del boleto para que lo puedas utilizar después. Si usted es de los que acostumbra a viajar y tiene pensado hacerlo en el futuro, en estos momentos diferentes aerolíneas están realizando algunas promociones para los meses de noviembre y de diciembre. Por ejemplo, los vuelos de San José a Cancún puede costarle $194, de San José a Los Ángeles $158, de San José a Lima $175, de San José a París $479 y de San José a Bogotá $181. Sin embargo, por el momento, las agencias y las aerolíneas solo realizan vuelos de repatriación. Y la intención es llevar personas, ciudadanos norteamericanos a Estados Unidos, ¿verdad?
y traer ticos que estén en Estados Unidos de regreso a Costa Rica. Si desea obtener más información de vuelos de repatriación, puede ingresar a la página vuelveacasa.com y en caso de querer realizar una cancelación o posponer un vuelo, las agencias y las aerolíneas recomiendan hacerlo al menos 48 horas antes. Los lineamientos que determinó el Ministerio de Salud para los condominios podrían cambiar a partir de mañana 1 de mayo. Así que si usted vive bajo esta modalidad, ponga mucha atención a la siguiente información. El Ministerio de Salud emitió una serie de lineamientos que deben de cumplirse en los condominios, lo que cambió radicalmente las reglas. Cada condominio tiene sus características muy individuales, ¿verdad? Hay condominios que tienen elevadores, hay condominios que no tienen elevadores, hay condominios que tienen elevadores más grandes que otros. Entonces, lo que se trata es que, por supuesto, abocamos a la colaboración de cada vecino, de cada condominio, para que vayan dentro de esos elevadores una persona o máximo 2 personas de acuerdo al tamaño que haya dentro de ese edificio. En lo que respecta a áreas comunes, existen una serie de restricciones. Los eventos masivos de carácter social o comercial en áreas comunes o privadas programados deben ser cancelados. No se permite hacer uso de las áreas como casa club, azoteas, jacuzzi, gimnasios, rancho, salas de cine, salas de masaje o salas de eventos. Las áreas verdes o canchas deportivas podrán usarse para caminar, pero debe respetarse el distanciamiento social. En el caso de las piscinas, estas permanecerán cerradas. Sin embargo, los administradores de condominios esperan que para el 1 de mayo algunas restricciones se flexibilicen. De acuerdo a lo que el Ministerio de Salud dio esta semana, por lo menos del 1 de mayo al 15 de mayo, se van a reabrir los gimnasios en un horario establecido para poder cumplir con los estatutos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Por lo menos un 25% en cierta cantidad de horas por condominio o por vecino. La recomendación a los condóminos es esperar el cambio en los lineamientos del Ministerio de Salud y solicitarle a la administración los protocolos para hacer uso de las amenidades. Ahora los gimnasios se van a reabrir en horarios, como le decía, de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, dando un tiempo prudencial para que la persona de mantenimiento de limpieza desinfecte, limpie y se pueda volver a usar. Cada condominio puede tener derecho a cierta cantidad de horas por semana, también para poder colaborarle a todos los condominios, ¿verdad? Las piscinas todavía no se van a abrir porque hay condominios un poco más grandes, hay condominios un poco más pequeños. Entonces lo que queremos es evitar la conglomeración de personas. Y en esta lucha contra el COVID queremos defender, proteger a nuestra familia y lo fundamental es tener un buen jabón de baño. ¿Cómo se selecciona? Aquí se lo vamos a decir. Cuando estamos en familia acostumbramos a compartir todo lo que usamos, incluso muchas veces hasta el jabón de baño. ¿Cuál es la recomendación de dicha práctica en estos momentos donde circula el virus del COVID? Cada persona debería de tener su propio jabón. No es bueno que se comparta una pastilla de jabón entre los miembros de la familia. Lo ideal es que cada uno tenga su propia pastilla. Hay algo importante que a veces la gente no conoce. En jabones de tocador existen 3 tipos de jabones: el antibacterial, el jabón cosmético y el jabón que es para el cuidado de la piel. Pero seleccionar un buen jabón antibacterial tiene su importancia y lo recomendable es no dejarnos llevar por el color o el olor perfumado del producto, sino de sus ingredientes. A veces la gente se va más por el olor y realmente no es el olor lo que ayuda. Que sus ingredientes sean, o sea, que no vaya a ser nada que me vaya a dañar la piel. Normalmente los ingredientes son o avena o que el jabón es muy cremoso. El jabón antibacterial definitivamente es para matar virus y bacterias. Eso hace que los virus y las bacterias se adhieren a la piel. Cuando uno se lava, lo que hace el jabón es hacer como esa película protectora que mata todas esas bacterias que uno trae en la piel. Lo mejor es utilizar el jabón antibacterial. Y ojalá un jabón que no solo sea antibacterial, sino que también sea humectante, porque el fenoxitanol, que es el ingrediente que hace que mate las bacterias, tiende mucho a resecar la piel. Y cuando
hasta una piel normal, a mucho desinfectarse se va a llegar a resecar. Algunos mitos existen alrededor del uso de los jabones cuando estamos bañándonos, y es el de no usar más un jabón cuando se cae al piso, donde otras personas de la familia se bañan. Si el jabón se nos cayó, no es necesario tirarlo a la basura. El jabón se rescata, o sea, el jabón ahí los virus no le van a vivir en el jabón. Si el jabón es antibacterial, al final de cuentas no se le va a pegar, o sea, automáticamente se va a morir, porque eso es lo que hace el jabón. Esa película que le hace el jabón es lo que hace que las bacterias se mueran. Al jabón no se le va a pegar la bacteria y no va a sobrevivir ahí. Sin importar el tipo de jabón antibacterial que usted escoja, recuerde la importancia de hacer un baño que implique abordar todas las áreas del cuerpo, por lo menos 5 minutos. Esto ayudará a eliminar eficientemente bacterias y hasta el virus del COVID. Bien, y hablemos de los anteojos, que también es de uso bastante personal. Lo estamos toqueteando con las manos muy a menudo durante el día, y la gente lo que ha venido haciendo pues es limpiarlo, por supuesto, todas las veces que sea necesario. El problema es que muchos hemos caído en errores al limpiarlos, así que aquí le queremos dar todos los consejos para que esos lentes no se dañen. Más de 700,000 personas en Costa Rica utilizan lentes para mejorar su visión, ya sea por miopía, astigmatismo o algún otro padecimiento ocular. Usualmente, las personas tienen sus métodos muy personales para hacer la limpieza de sus anteojos. Uso de los que le dan a uno donde los compra uno, donde los paga hacer, entonces siempre lo ando ahí guardadito, de los quesos que utiliza uno, de los que son especiales para limpiar los lentes. Lo que hago es que ando con alcohol en gel y entonces para limpiarlos. Lo limpio con limpiavidrios. Sí, un spray que venden. Eso es para limpiar espejos, limpiar pantalla, limpiar todo. Y ahí después lo seco con una toalla y al basurero. Ante la pandemia del coronavirus, se recomienda extremar los cuidados y limpieza que se le brinda tanto a los lentes de contacto como a los anteojos regulares. Entonces, ¿qué hacer para proteger su vista del COVID-19? Lavarse las manos antes de colocarse los anteojos o lentes de contactos. Hacerlo únicamente con agua y jabón. Utilizar toallas desechables para el secado de manos. También utilice únicamente soluciones especiales para limpiar sus lentes de contacto. Para los anteojos también, o podría utilizar agua y jabón. Muy importante es doblegar lo que es la limpieza de nuestras manos. Es importante lavarnos nuestras manos únicamente con agua y jabón a la hora de colocarnos nuestros lentes de contacto y a la hora de retirarlos. Sí, es muy importante secar nuestras manos con alguna toalla que sea descartable, evitar secarnos las manos con las toallas o con el paño del baño, y preferiblemente que la toalla que vayamos a descartar no contenga algún tipo de pelusa que se le pueda adherir al lente de contacto. Que hagan una limpieza exhaustiva del estuche donde guardamos nuestros lentes de contacto, tal y como el especialista lo explica. La limpieza de los lentes de contacto. La limpieza debe de realizarse única y exclusivamente con el líquido correspondiente a cada tipo de lente de contacto. Es importante que usted evite el uso de alcohol en gel para limpiar sus anteojos o lentes de contacto. Esto los daña, además le provocaría serias alergias o problemas oculares. Si usted nota alguna molestia ocular persistente, es importante que acuda a su médico de salud visual de confianza a hacer la consulta. Estas primeras lluvias anuncian la época lluviosa, pero usted tiene que ver que sus canoas no estén tapadas y sin filtraciones. Con las primeras lluvias se inundaron las canoas de su casa o comenzó a haber goteras que antes no estaban. No se extrañe que su techo presente daños.
sobre todo cuando su hogar está al lado de un árbol. Lo primero que se hace cuando se llega a un techo es hacer una supervisión general, limpieza, corrosión y ajuste de tornillos. Eso es lo normal que se debe de ver que no exista sedimentación, que eso va en la parte de la limpieza, y posterior a eso pues empiezan con las acciones correctivas. Hay 3 aspectos básicos que debemos contemplar en un techo. El primero es la limpieza de las canoas. La acumulación de las hojas es muy normal en las canoas. Se da debido a que hay muchos árboles alrededor y pues ellas se van acumulando poco a poco, principalmente en la época de verano. Entonces cuando entra el invierno, por lo normal toda esa basura corre hacia la salida principal y se obstruye, y entonces se viene elevación del agua y de todas las casas se inundan. También tenemos que tener en cuenta la fijación de la canoa a la lámina. Considerar lo que son los soportes superiores, que son los arrizos, los que sostienen la canoa hacia el techo, y los soportes inferiores. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el nivel de la canoa. El desnivel se soluciona pues considerando un desligue nuevamente de la canoa y dando una capacidad de elevación de un punto hacia la caída, hacia la pendiente, hacia donde va a estar el bajante. Eso es muy importante, mínimo debe ser un 1%, dependiendo la longitud o el largo de la canoa debe de ser. Lo más correcto debe de haber varios bajantes para que la capacidad de absorber de la canoa sea más rápida. Pero además del problema de canoas, otra situación son las filtraciones y goteras. ¿Cómo identificarlas y repararlas? Nos encontramos con que en la cresta hay una ruptura, debe ser por un mal caminado de personas o algún mal procedimiento, y pues esto filtra y cae directamente en la parte ya inferior. Pues esto ya sería un cambio de lámina posterior o en este caso sellado, y vamos a sellarlo con un producto que tiene elasticidad. Aquí se eleva un poquito el canal, como les dije, se puede hacer la elevación del tornillo y se golpea y ahí se nota donde está saliendo la basura. Mírenlo, ahí pueden ver todo esto estaba dentro del traslape, que esto es sumamente importante. Esto es lo que sucede en el 90% de todos los techos en Costa Rica. El agua hace un recorrido en la parte interna y genera un aceleramiento en el deterioro del material. En estos días de confinamiento es importante al menos realizar una limpieza y el sellado de las goteras, lo cual puede ayudar a prevenir mayores daños. Pero si no cuenta con las herramientas necesarias para realizar los cambios, lo ideal es contactar a un profesional. La artritis y el lupus se pueden confundir con el COVID-19. Vamos a hablar un poquito. Giros. Gracias por seguir con nosotros y mucha atención, porque una enfermedad como el lupus o enfermedades de carácter inflamatoria podrían tener similitudes, síntomas muy parecidos al COVID-19, y es importante que usted los identifique y por supuesto tenga una atención oportuna. Por eso hoy contamos con la presencia del reumatólogo, el doctor Francisco Brenes Sileski. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerlo en nuestra casa. Doctor, estas enfermedades reumatológicas a veces se manifiestan a través de la fiebre, ciertos dolores, cierto cansancio, que podrían generar similitud con el COVID-19. ¿Cómo identificarlo para tratarlo a tiempo y no confundir este tipo de enfermedades? Claro, inclusive con otros virus siempre ha sido muy difícil para el clínico diferenciar cuando un paciente tiene una enfermedad reumática activa o si está infectado. En el caso de este nuevo virus, pues no es la excepción. Y entonces tenemos que recurrir a ciertos elementos que la clínica nos puede dar, e inclusive algunos factores de tipo epidemiológico para saber cómo se va a comportar el virus en el tiempo, que puede ayudarnos a hacer esa diferenciación. Ahora, ¿con qué nos apoyamos para hacer esa diferenciación, doctor? ¿Qué otros síntomas podrían llevar a confusión ante el COVID-19? Sí, el problema es que el sistema inmune se activa tanto en un reumatismo como en un virus. Sin embargo, la temporalidad, por ejemplo, los virus tienen ciertas épocas en las que se van a presentar, y este no va a ser la excepción. Vamos a tener que vivir con el virus, a diferencia de las enfermedades reumáticas que las tenemos y van a estar activas si no tienen un tratamiento oportuno. Entonces ese es un factor
fundamental. No tenemos enfermedades reumáticas que se comporten como pandemia. No vamos a tener una pandemia de lupus o artritis, pero sí podemos tener temporadas de infecciones virales. Ya eso nos puede ir ayudando. Además, las enfermedades reumáticas tienen criterios muy específicos que permiten hacernos diferenciar de la infección por el virus, porque fiebre, dolor muscular son síntomas muy frecuentes en las enfermedades reumáticas, porque en el paciente reumático el sistema inmune nos ataca a nosotros. En este caso es un virus, pero nuestro sistema inmune está creyendo que nosotros también somos un virus, y por eso es que es tanta la dificultad para generar una diferencia. Ahora, esta población, estos pacientes, ¿tienen mayor riesgo de contraer COVID-19 si padezco de artritis autoinmune o inflamatoria? Sí, esa es una pregunta que nos hicimos desde que el virus aparece, ¿verdad? Porque el paciente reumático, por su tratamiento o por otros elementos, es un paciente que tiene más riesgo de cualquier tipo de infección. Parece ser que la concomitancia de una enfermedad reumática con otras enfermedades, por ejemplo, el lupus y la artritis, hasta el 60% son hipertensos y diabéticos. Y esos son los factores de riesgo que se han definido como más importantes. E inclusive se ha visto que los pacientes que toman ciertos medicamentos para las enfermedades reumáticas más bien tienen menos riesgo. Entonces es identificar, además de la enfermedad reumática, los otros factores. Si fuma, si tiene una enfermedad pulmonar previa, si es hipertenso y si es diabético. Y eso es muy frecuente verlo, casi la mitad, como le mencionaba ahora. Ahora, doctor, si soy un paciente con una enfermedad reumática, ¿cómo podrían ser las manifestaciones si llego a infectarme con el virus COVID-19? Estamos aprendiendo, sin embargo, muchas de las agencias establecen que el paciente con enfermedad reumática probablemente va a exacerbar su enfermedad si se infecta, porque, como le mencionaba, activa el sistema inmune y el sistema inmune no va a reconocer al paciente y va también a atacar al virus. Entonces podemos ver enfermedades más agresivas de acuerdo a cómo se vayan haciendo los análisis epidemiológicos en el tiempo. Pero es clásico saber que un paciente reumático que se infecta por cualquier otra cosa, su enfermedad tiende a exacerbarse, o si estaba controlado, se puede descontrolar la enfermedad. Y eso es algo en lo que tenemos que estar atentos, tanto el clínico como el paciente. ¿Tienen un alto riesgo de infectarse? Sí, definitivamente contra otras enfermedades. El paciente con enfermedad reumática es uno de los clásicos, a la par del diabético, por ejemplo. Ahora, a nivel del clima, porque estamos ahorita ya iniciando época lluviosa, ¿esto afecta directamente a los pacientes con esta condición? La enfermedad reumática puede afectarse en cualquier momento, tanto en el verano como en el invierno. Probablemente este virus vaya a tener otro comportamiento estacional, y eso nos puede ayudar. Otro elemento importante es que la enfermedad reumática no aparece tan bruscamente como nos ha aparecido este virus, de que nos da síntomas y después podemos tener esa dificultad respiratoria, que es lo que debe llamar la atención. Esos son elementos importantes para que el clínico y el paciente acurran rápidamente a evaluarse. Ahora, este tipo de pacientes reumáticos, ¿qué deberían hacer para levantar sus defensas, para estar controlados y poder de alguna manera no estar tan expuestos o vulnerables a este virus, doctor? Sí, eso es otra cosa importante. Como tenemos un sistema inmune hiperactivo en el paciente reumático, tal vez hacer esfuerzos para levantar el sistema inmune no sea lo adecuado. Es tratar al paciente rápidamente, evitar suspender el tratamiento, porque es peor una enfermedad reumática activa que un paciente controlado con medicamentos que puedan modificar el sistema inmune. Ahora, ¿cómo debe abordarse entonces en estos pacientes, doctor, con estas condiciones si lo ataca el virus del COVID-19? Sí, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología, los dos han
he estado de acuerdo en un elemento. Al paciente el tratamiento no se le debe tocar. Si acaso agregar algunos medicamentos que se están evaluando, como la hidroxicloroquina, pero no cambiar el tratamiento, porque es mejor lidiar con el COVID dando el tratamiento de sostén que lidiar con un paciente reumático activo porque no tiene la enfermedad y además con un virus que es como echarle leña al fuego a la enfermedad reumática. Alborotar el tema. Exacto. Ahora, doctor, si me duele el cuerpo, en este caso, digamos, este tipo de pacientes, si se toman una pastilla para bajar ese dolor, ¿podría confundir síntomas del COVID-19 o incluso ocultarlos a raíz de la toma de estos medicamentos? Claro, y muchos de los tratamientos que toma un paciente reumático, como son los esteroides, nos pueden quitar la fiebre, nos pueden quitar el dolor. Por eso se le recomienda al paciente no tomar decisiones sobre sus síntomas, sino dejar que alguien que sea experto, ya sea en el área de infectología o el médico de cabecera que conoce al paciente, que tome esas decisiones, porque si no pueden ser fatales, en el sentido de que no solo el COVID va a ser el problema, sino que cuando hay infecciones virales también las bacterias se aprovechan de este escenario y entonces podemos tener un paciente de mucho más riesgo. Doctor, hay muchas consultas sobre continuar o no con el tratamiento. Si hay una persona que tiene algunas manifestaciones, alguna sintomatología de COVID-19, ¿qué hace con su tratamiento hoy por hoy? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la recomendación? Se mantiene como se lo ha dejado el médico tratante, habitualmente es el reumatólogo. Se le informa al reumatólogo si hay un síntoma que no es el común que el paciente tiene por su enfermedad reumática, también debe informarlo, pero nunca dejar el tratamiento. Primero, porque la enfermedad se puede activar y segundo, hay ciertos medicamentos que si se suspenden bruscamente pueden causar condiciones que pueden comprometer la vida del paciente. Por ejemplo, los esteroides, que el que más utilizamos es la prednisona. Si nosotros lo suspendemos de un día para otro, el paciente puede inclusive fallecer por esa razón, porque tiene un factor estimulante del sistema inmune, tiene un factor estresante y los esteroides, sobre todo el humano que produce cortisol, el cortisol nos defiende de la situación de estrés. Entonces, si no tenemos esa hormona, el fenómeno se nos puede salir de las manos. Entonces, ¿cuál sería el abordaje correcto, doctor? Además de consultar al especialista, como usted lo recomienda, ¿qué hago yo desde casa? Desde casa, si los síntomas son leves, igual que como se ha hecho con los pacientes que no tienen otras enfermedades reumáticas, la clave es esa, no dejar el tratamiento, mantener las recomendaciones que se han hecho, ya de por sí son importantes para el paciente reumático. Todas estas medidas higiénicas que hemos tomado, de lavarnos las manos, todo eso ayuda mucho si el paciente inclusive no tiene el COVID, porque una de las principales causas de muerte de un paciente reumático es la infección. Entonces esto más bien, como ahora se mencionó que las diarreas se han reducido porque hemos tenido medidas buenas en ese aspecto, probablemente en estos pacientes esas medidas son importantísimas, se tenga o no se tenga el virus, pero no se hace ningún cambio del abordaje que está haciendo en este momento la Caja del Seguro Social en sus hospitales y las recomendaciones que tiene el sistema, la salud en general. Doctor, ¿hay alguna medida especial que se le recomiende a este tipo de pacientes? Y en este tema, ¿verdad? Que usted decía, por ejemplo, que estén controlados, si tengo una cita médica, voy a la cita, me quedo en casa, mejor, ¿cuál sería la recomendación puntual? Se recomienda estar en lugares donde hay mucha gente, evitar esas actividades. A veces la cita médica en este momento de pandemia, si no es para una situación que es importante, es mejor mantenerse todavía con el aislamiento social. Posteriormente, pues ya el paciente debe ir a sus consultas, porque el paciente reumático es un paciente de riesgo, también por la activación de su enfermedad. Mantener las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos da, no automedicarse, y eso es fundamental, ni diagnosticarse
la enfermedad. Siempre debe haber un clínico que vaya a aclarar el fenómeno que el paciente tiene. Muy bien. Doctor Bernays, muchísimas gracias por su tiempo y Mucho su gusto. explicación. No suspender el tratamiento. Exactamente. Importantísimo también. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Continuamos. Bien, época de zancudos, siento que muchos ya han sido picoteados, ya están empezando a cansarse, porque la verdad que es parte de lo que nos toca vivir en esta época del año, pero lo cierto es que hay que tomar las medidas del caso y por eso hoy nos visita un experto y tenemos al ingeniero agrónomo, especialista precisamente en control de plagas, don Francisco Velasco. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto. El placer es nuestro. Francisco, primero, ubiquemos en nuestro hogar dónde son las zonas en que más podrían anidar los zancudos o cualquier otro bichillo, ¿verdad? Por supuesto, es importante mencionar que definitivamente de los sitios en donde vamos a encontrar más criaderos de zancudos va a ser en las propias casas. Entonces, uno de los sitios principales van a ser las canoas. Canoas. Normalmente cuando arrancan las lluvias y de forma periódica es ideal que hagamos inspecciones de las canoas, revisemos y hagamos limpieza. Muchas veces podemos creer que como no tenemos zonas verdes cerca o tenemos hasta algún árbol cerca que nos va a obstruir las canoas, va a ser suficiente. Sin embargo, la misma canoa, por el óxido o otros materiales, también se puede obstruir. Entonces, esa obstrucción nos va a estar generando la acumulación de agua que puede generarse como un criadero. Entonces, realicemos inspecciones periódicas, eliminación y limpias. La limpieza de las canoas es fundamental en esta época, entonces. Por supuesto. Ok, bueno, y además para que no se nos haga ninguna filtración que también es propia de esta época. Ok, esto. Sí, es muy común encontrar todavía, ya sea en patios, también en lo que son las zonas verdes de las mismas empresas, encontrar llantas. Entonces, muy importante, lo que son llantas, no las mantengamos en lugares externos, vean la acumulación de agua que podamos tener, ¿verdad? Entonces, ahí muy bien se nos puede estar haciendo un criadero de zancudos que tenemos que estar eliminando. Muchas veces, lo ideal para poder sacar completamente el agua es perforar las mismas llantas. Entonces con eso vamos a asegurarnos de que no vamos a tener acumulaciones de agua acá. Y lo más importante, no las almacenemos en áreas externas. Ok, ¿y estas bolsas por qué las pusiste? ¿Permanece el agua así? ¿Hay gente que deja tiradas las bolsas? Viera que es muy común encontrar ya sea bolsas o baldes también en las zonas externas. Entonces es muy fácil encontrarlas, ya sea en las empresas o en las mismas casas. En grande, digamos, aquí es una bolsa grande, pero a veces encontramos bolsas mucho más pequeñas y es muy fácil encontrar acá larvas de zancudos. ¿En cuánto tiempo? Porque mucha gente dice, bueno, tiene que pasar meses para que ahí anide algo en esa agüita que quedó pendiente. No es necesario. Una larva se puede estar, viene el zancudo, pone sus huevecillos y una larva un huevecillo puede eclosionar en 2-3 días. Wow. Y la larva nos puede estar pasando de fase a llegar a ser una pupa en unos 5 o 7 días. Y después de ahí ya podemos continuar de pupa, ya salimos lo que es el zancudo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Eliminarlas, botarlas y sacar todo lo que son esas acumulaciones de agua. Bien. Francisco, enfrentándonos a este panorama y viendo que hay cosas tan básicas que tenemos en nuestros hogares y tanta mala práctica, ¿en qué momento debemos de decidir por una fumigación? En el caso de los hogares y evidentemente pues en las empresas sí tendrían que hacerlo obligado, pero en el caso de los hogares, por ejemplo... Claro, cuando arrancan la época lluviosa es muy importante que pensemos en una fumigación. Una fumigación no solamente cuando ya tenemos zancudos, sino tal vez una fumigación previa. Entonces ya llevamos una cantidad de zancudos, vemos 1, 2, 3 zancuditos, es necesario realizar una fumigación. Una fumigación oportuna nos puede ser la diferencia en que tengamos una infestación en el barrio o en nuestras casas. Entonces es importante que contratemos un servicio de fumigación oportuno, no esperemos a que tengamos ya una infestación mayor. Ahora, en el caso de las fumigaciones, por cierto, ¿esos son aparatos de fumigar? Sí, para lo que es el... Ajá. Vamos a ver porque ya... Ahora, cuando fumigan ya no es como antes que uno tiene que lavarlo todo, ¿verdad? Y que era una tragedia el día de fumigar porque había que vaciar cocinas y vaciar closets. Claro, no, ya eso no se hace. Digamos que ahora lo que se recomienda básicamente es que se salga de los lugares aproximadamente unas 2 horas, solamente para que se despeje lo que es el humo y los vapores que puedan generarse. Entonces 2 horas se sale del hogar y ya después usted puede reingresar. No hay problemas de olor, ya, por ejemplo, eso es una nebulización. Entonces esos vamos a traer 2 métodos que son los recomendables. La nebulización lo que va a hacer es romper la molécula de agua, vamos a hacerlo en partículas más finas y eso nos va a permitir a llegar en zonas externas, zonas como grietas, hendiduras. Vamos a hacer nebulizaciones en cielos rasos sin ningún problema, es más controlada. Esto es ecológico porque yo te iba a decir, estás tirándolo en nuestras matas, de esa palmera, se va a matar, mucha gente teme
que puede afectarle a las matas. Y en el caso dentro de los hogares, pues tenemos mascotas, tenemos o los mismos chiquitos, es que tenemos hijos pequeños. ¿Cómo funcionan estos líquidos o este material, digamos, a nivel de estos 2 o 3 puntos? Ok, es importante, digamos, que en el caso de lo que son las plantas no va a ser fitotóxico, o sea, no nos va a estar, no nos va a afectar lo que son las plantas. Entonces, con eso estemos muy tranquilos para poder realizar la aplicación en sus casas. Si tenemos zonas verdes, están diseñados para lo que son patios, jardines, para lo que son aplicaciones como este caso. Entonces, no hay ningún inconveniente con lo que son zonas verdes. En el caso de mascotas, sí es importante que las mascotas, y al igual que las personas, salgan del lugar. Claro, ok. Mientras que se hace fumigado. Exactamente, mientras que se hace la fumigación, el producto seca, esperamos un periodo de retiro de unas 2 horas para que salga completamente el humo, que salgan vapores y después de ahí ya podemos reingresar. Ok, eso que veíamos ahora aplicándolo era una nebulización, como lo llamaste. Exacto. ¿Esta otra máquina hace exactamente lo mismo o es más pro, pues es más grande? Esa es una termonebulizadora. Ok, vamos a verle entonces y al caballero que nos ayude, que él está... La termonebulizadora lo que va a hacer es calentar el insecticida, va a generar en este caso un vapor, ese vapor va a transformarse en una niebla densa, esa niebla densa va a entrar en choque con lo que es el insecto y lo va a eliminar. Por una o la otra, ¿cuándo es recomendado cada uno? Acá es muy importante que ustedes contraten a una empresa que les pueda brindar el servicio técnico, el respaldo, para poder indicarles en qué momento utilizar un método o en qué momento utilizar el otro. Entonces es muy importante que sea un personal técnico, capacitado, un profesional que les vaya a dar esa recomendación. Bueno, ya aquí quedamos todos fumigados, ¿verdad, compañeros? A todos. No se preocupe, no pasa nada, ya se va a disipar el humo, no hay ningún inconveniente. No pasa nada. Ok, en este caso, fumigada la zona, la casa, el lugar, la oficina, esto queda ya, digamos, los bichillos en cuánto mueren o cómo, para darnos una idea. La fumigación, este tipo de fumigaciones son de choque, entonces lo que se busca es eliminar una población de forma inmediata. Entonces se aplica el humo, se aplica la nebulización y lo que es el insecto, va a haber un derribe de los insectos. Entonces se va a encontrar insectos muertos o va a haber una disminución directamente de la población. Aquí tenías unas preparaciones que me gustaría que nos mostraras de qué se trata y en dónde las pudiéramos utilizar, ¿verdad? Claro, también en las casas también podríamos estar utilizando repelentes como remedios caseros también para poder ayudar a ahuyentar a lo que son los zancudos. Por ejemplo, acá en este caso estamos haciendo uso de plantas aromáticas como lo que es el romero, la salvia, lo que es el estragón. También podríamos agregarle a esto menta, podríamos agregar lavanda también. Ok, ¿cómo utilizamos, digamos, estas para que causen el efecto de resguardarnos de los zancudos? Sí, estas las podemos utilizar en forma de té. Podemos hacer como un té y eso lo podemos lo utilizamos en un atomizador. ¿Una infusión? Exactamente. ¿De verdad? Sí, lo utilizamos en un atomizador y con eso vamos a estar atomizando lo que son las ventanas, lo que son marcos de puerta y entonces eso nos va a ayudar a ahuyentar lo que son los zancudos. Ok, ¿y este ejercicio que hiciste por aquí de qué se trata? Sí, eso es una trampita, ¿verdad? Es para podernos ayudar a monitorear, pero también a capturar lo que son zancudos. Entonces, esta trampita consta de una botellita que simplemente se cortó, ¿verdad? Y para que nos sirva de embudo, le damos vuelta, se le coloca agua, puede ser una taza de agua, es agua tibia lo que vamos a ocupar, vamos a agregarle azúcar, acá lo que tenemos es azúcar. ¿Azúcar corriente? Azúcar corriente, no hay ningún problema. Si fuera azúcar morena, el azúcar morena tiene un mejor efecto. Entonces, ustedes lo baten, después de eso le podemos agregar lo que es la levadura. Levadura y azúcar. Exactamente. La idea en este caso es que comience a fermentar. Los zancudos, en primera instancia, para poder llegar hacia las personas o hacia su objetivo, buscan las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, acá va a haber una emisión de dióxido de carbono. Entonces, va a estar liberándose y vamos a traer el zancudo que va a estar cayendo acá. O sea, por ejemplo, si tenemos una terraza, ¿verdad? O un lugar que está más cerca al jardín, que ahí es más frecuente, o las ventanas también. ¿Podríamos poner esto en un lugar específico para que empiece a traer? ¿O lo ideal en este caso es que más bien se coloque en lugares oscuros, en lugares húmedos, debajo de pilas, entre mismas plantas, porque son los sitios donde va a estar. ¿Esconder esto? Exactamente, esconderlo. Tiene un mejor efecto, si esto se tapa con un plástico negro va a tener un mejor efecto. Ahora, muy importante,
esto es agua lo que vamos a tener acá. Ajá. Y vamos a tener zancudos. Sí. Entonces, hay que estarlo revisando. Correcto. 2 veces a la semana, estar revisando, estar cambiando el agua, porque eso también se nos puede convertir en Eso un te iba foco. a decir, porque es agua que también estamos dejando estancada Correcto. de alguna Exactamente. manera. Entonces, cada 3 días perfectamente pudiéramos estar cambiando esto y haciendo la misma preparación. Exactamente, haciendo la misma preparación. Para hacer la preparación, entonces es importante que Lavar el agua y claro. lavarlo bien, correcto, para Ahora evitar que vamos a tenga ver los huesillos. zancudos aquí metidos, como navegando. Exacto, ¿o vamos qué? a encontrar acá lo que son los zancudos, van a pueden estar meter ahí? exactamente, y van a quedar capturados. Entonces, la forma de embudo le va a dificultar lo que es la salida. A volver a salir. Exactamente. Bueno, qué curioso. Vean ustedes, podríamos hacer este preparado y empezar a probarlo debajo de la pila. Me parece excelente porque generalmente tenemos el área de tendido, ¿verdad? Correcto. Y por ahí se mete mucho o en algún mueble allá afuerita. Y empezar a probar. Me gustan estas técnicas también. Y si no, si la cosa está complicada, pues a fumigar así y traernos al enmascarado para que nos haga toda la Por supuesto. fumigación. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Bien, ahora nos vamos con Montserrat, ella es consejera de hogar y nos va a dar algunos consejos de cómo proteger, sobre todo pues cuando realmente se mete mucho zancudo en las habitaciones y hay adultos y niños, porque se habla de que algunos son más dulces que otros. Yo no sé, ¿verdad? Uno siempre desde las abuelitas y hay unos que los picotean más. Montserrat, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hoy les venimos a mostrar lo que es el toldo en esta época que hay tantos mosquitos, ¿verdad? Y abejones que nos impiden descansar tranquilos. Los abejones de mayo están por todo lado también. Claro. Ok, ¿cómo se coloca esto? ¿Para qué camas es recomendable? ¿Hay de todos los tamaños? Contanos un poquito. Claro que sí, nosotros manejamos, por ejemplo, podemos ver acá el toldo matrimonial y también tenemos el toldo individual. Como podemos ver acá, el toldo se puede instalar súper fácil desde la comodidad de su casa. Tiene unas tiritas, ¿verdad? Donde las puede enganchar al techo y es bastante cómodo. ¿Tiene alguna apertura o básicamente hay que levantarlo? ¿Cómo se maneja, digamos? El toldo tiene, ¿verdad? El toldo no tiene apertura por lo no hay mismo. un cierre ni nada, sino completamente cerrado. Una pieza, por decirlo. Correcto. Entonces, para ingresar, abrimos Ajá. acá. Ingresaríamos, ¿verdad? Para dormir. ¿Qué material tiene este toldo, Montserrat? Este toldo es 100% poliéster, lo que hace que sea muy duradero y resistente porque en muchas personas también por aseo siempre lo lavan, ¿verdad? Claro. Entonces es un material bastante bueno que va a resistir y va a durar por muchísimo tiempo, ya que es de una alta calidad. ¿Se debe lavar a mano o se puede lavar también en lavadora? Se puede lavar a mano o en lavadora. No hay ningún problema, porque vos decías que efectivamente el poliéster es muy duradero. Lo podemos también conseguir, digamos, para las camas de los pequeñitos o las cunas, por ejemplo. En este caso sería para cama individual. Ok. Y siempre nos han solicitado, ya que hay muchos niños que mientras que están durmiendo siempre les caen abejones o zancudos, sí. Entonces ha sido un excelente producto que hemos vendido bastante. Ok, y para todos los que se estén preguntando, solo por curiosidad, ¿los toldos todos son blancos o hay en diferentes colores? ¿Cómo los manejan? Por el momento nosotros solo trabajamos el toldo en color blanco y sí, en color blanco. Y en los tamaños que bien mencionabas. Bien, esta es una herramienta también para cuidarnos y protegernos y proteger a toda nuestra familia de lo que se refiere a los zancudos y a las diferentes plagas, porque es cierto, cuando hay chiquitos y los abejones de mayo molestan, nos pueden despertar a cualquier criatura. Muchísimas gracias, Montserrat, por estas recomendaciones. Francisco se me quedó por allá también. Fran, muchísimas gracias también por las recomendaciones. Y bueno, a protegernos porque los zancudos ya están haciendo loco en diferentes comunidades y pronto, pues yo creo que a todos en realidad en este momento de esta transición a la época lluviosa. Continuamos nosotros dentro de casa, ¿ve? Ah, no, Vero se vino para el jardín, Verito, adelante. Así es, Pati, aquí estamos porque en esta época, bueno, y desde siempre hay que aprovechar al máximo las cositas que nos quedan, que si un pedacito de zanahoria, que si la cebolla, que si el chile dulce, pero cómo alargarle la vida de estos productos que además ya los sacamos tal vez del refri y todo. Por eso Rebe Solano hoy nos presenta soluciones prácticas para poder hacerlo. Rebe, hola, buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes compartiendo. Siempre es un placer, Rebe. Muchas gracias. gracias. ¿Con qué vamos a iniciar? ¿Cuáles son los consejos que nos traes? Estamos
desde que vamos a la feria o a la verdulería, ¿verdad? Vamos a hacer las compras, venimos a la casa, vamos a lavar cada uno de las verduras, cada uno de las frutas y verduras que compramos. Las vamos a lavar. Yo tengo acá este pañito que es de microfibra. Yo pongo a secar las verduras, ¿verdad? Para darle más, para que nos dure más en el refri, ¿verdad? Porque si los vamos a guardar al refri húmedos, se nos van a dañar. Y más cestos, Rebe, perdón que meta la cuchara, claro, pero la lechuga, todo lo que es culantro y esas hojitas. Las hojitas. Entonces, las dejamos secando, ¿verdad? Vamos a tomar un topper de los que tenemos en casa. A mí me gusta ponerle una servilletita, porque esto lo que nos va a hacer es que nos va a mantener la humedad, ¿verdad? Vamos a guardar, a mí personalmente las verduras así me duran 2 semanas. ¿En serio, Rebe? 2 semanas me duran frescas. Y súper práctico, porque a la hora de que vas a preparar alimentos ya están lavaditos, ¿verdad? Tenemos también estos otros topercitos que son súper lindos. Rebe, y perdón, ¿y eso lo tapamos o lo dejamos así? Esto se tapa. Ya esto está seco, lavado, y esto lo vamos a tapar y esto va al refri, ¿verdad? Ok, perfecto. Tenemos hay otros topercitos, lo más importante, herméticos o con tapita, ¿verdad? Así nos va a durar más nuestras verduras. Aquí podemos empacar. Aquí cerramos y lo vamos a guardar. O sea, todo tapadito, entonces. Todo Rebe. tapadito. Igualmente vamos a evitar olores en nuestro refri, ¿verdad? Y que se nos dañen también los alimentos. Rebe, si se me perdió la tapita, pero tengo uno de esos recipientes y le pongo algún adhesivo, algo, ¿me la puedo jugar con nos eso? Funciona, claro que sí nos funciona. A veces estamos cocinando y nos sobra media cebolla, un pedacito de chile, un pedacito de ajo. Dientes de ajo, Ajá, sí. y entonces acá está. Acá tenemos la cebolla, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar esta parte de cebolla, la vamos a guardar y la vamos a almacenar. Me encanta porque este tiene forma de cebolla incluso, lindísimo, porque nunca se nos va a perder, ya sabemos que tenemos ahí, ¿verdad? Estos recipientes son herméticos y como les decía, igualmente, ¿verdad? Puede ser, si no conseguimos estos en el mercado, podemos ir a comprar a los plásticos. Y acá está, y lo tenemos tapadito. Lo importante es que tenga que ser hermético, que cierre bien, exacto, ¿verdad, Rebe? Exacto. Y aquí tenemos también estos otros topercitos también que nos sirven para almacenar. Igualmente el culantrito, lo lavamos y lo guardamos. Y le ponemos al culantro lo mismo a mí me gusta, toallita, porque esto nos mantiene, nos va a recoger la humedad. Entonces nos va a durar más el producto. Yo sí noté, porque yo antes lo guardaba como abajo, donde en la refri se malla, se deshidrata. Muy rápido. Sí, súper y rápido. lo guardé en uno exactamente similar a ese. No le puse la toallita, digamos, de papel húmeda, pero sí se alargó la vida el doble. Claro, nos duran hasta 2 semanas. Después tenemos acá una idea que les traemos en tiempos de COVID, ¿verdad? Normalmente usamos el jabón solamente en el baño, ¿verdad? El jabón de lavar manos. Esta opción es una repisa que no nos va a quitar espacio en la cocina, ¿verdad? Acá iría el grifo, acá va el fregadero. Entonces ella va a ir acá. Vamos a tener a la vista el cloro, el jabón de manos, alcohol en gel, lo que ocupamos para mantener la limpieza, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el hábito con los chicos, porque los chicos normalmente llegan a tomar agüita en la cocina, ¿verdad? Entonces, si les tenemos esto a la vista a los chicos y también nosotras como las amas de casa, ¿verdad? Vamos a estar siempre pendiente de lavarnos las manos. Importantísimo cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo las labores en la cocina, la manipulación, acá lo vamos a tener a mano, no nos quita espacio, porque a veces el fregadero no tenemos dónde ponerlo y de repente se nos hace mucho desorden en la misma cocina, y esta repisa nos da esa ventaja de que podemos poner todo y lo tenemos a la vista. Me parece muy bien. Rebe, retomemos esta partecita de acá porque me gustan incluso los recipientes. Vos los estás separando. El chile por un lado, la cebollita por el otro, pero a veces si me quedaron 2, 3 dientitos de ajo o un pedacito muy pequeño, los metemos todos juntos. No hay ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. En ese tipo de olores se vale que estén juntitos. Normalmente eso los mezclamos, chile, cebolla, ajos, ¿verdad?
Otra cosa muy importante, por ejemplo, si nos sobró esa cebolla y la llevamos al refri, o sea, se nos va a hacer una contaminación de olores y nos va a dañar otros alimentos. Llevarla así sin tapa no es recomendable. Ahí eso no se vale, entonces. No es recomendable. Sí, y eso es cierto. Sí, los alimentos, si no están tapados, contaminan los demás alimentos que tenemos en la cocina. Y esto, ahorita estamos hablando de verduras, ¿verdad? Y hortalizas, pero también es con los alimentos en general, ¿verdad? Que si nos sobró, por ejemplo, este brócoli, yo lo tengo cocinado. Claro. Este brócoli yo lo tengo cocinado, entonces ya está debidamente almacenado. Ahora, Rebe, la parte de la refri donde guardamos los alimentos tiene que ver, por ejemplo, para alargar la vida, para evitar esa contaminación de olores. Normalmente la parte, digamos, donde nosotros, el culantrito yo no lo pondría en la parte más fría, que es la parte de abajo del refri, ¿verdad? Porque él necesita una temperatura no tan alta en lo que es el frío, ¿verdad? Yo la mantengo como a la mitad. Los alimentos como tal cocinaditos sí en la parte más fría. Y estos como es el chile y todos las cebollas, eso podría ir en el primer nivel. Ahora, entonces la parte más fría es la parte de abajo. La parte de abajo. Porque uno abajo es donde generalmente vienen las canastas que dicen verdura, que dicen, y ahí lo guarda uno. Y ahí es más frío. Y ahí es más frío. Podríamos mantener, si no tenemos los topercitos para guardar, podríamos empacar en bolsitas o en adhesivo para que nos dure más. Ok, bien. Ahora, por ejemplo, yo llego y saco el rollito de culantro, lo saqué todo, pero no lo usé. Cuando lo vuelvo a guardar al refri, ¿qué hago para darle otra vez alargarle la vida, verdad? Que ya lo manipule un poquito más. Normalmente, digamos, nosotros lo guardamos limpio, ¿verdad? Yo voy a sacar este rollo de culantro y yo voy a tomar una partecita que es la que voy a usar, ¿verdad? Entonces inmediatamente lo vamos a guardar. Porque se supone que nosotros cuando estamos manipulando los alimentos tenemos las manitas limpias. Exacto. Pero entonces el cuidado es el mismo, tapado. El mismo. Nos va a durar muchísimo, de verdad se los aseguro, porque yo me encanta la cocina y tengo mucho cuidado con todo lo que son los alimentos y ya lo he comprobado. O sea, son 2 semanas. Yo voy a la feria cada 15 días. Porque si te rinde, si lo guardamos como tiene que ser. Correcto. Ahora, Rebe, este tipo de toalla de papel se puede reemplazar por otro material o sería, porque vos hablabas de microfibra, que creo que es a la hora de la limpieza, del lavado, para ¿verdad? Secarlos, para ponerlos a secar. Pero para guardarlos, preferiblemente esto, podemos usar otra cosa. Yo prefiero la servilletita porque es desechable, ¿verdad? Entonces la podemos usar y la podemos desechar. Pero a la hora del lavado, un material como la microfibra nos funciona muy bien, entonces. Exacto. Yo la microfibra, yo la uso, este pañito, ¿verdad? O puede ser un limpioncito de tela de algodón. Yo los uso para dejarlos cuando yo los lavo, para que se sequen. Sí, para no manipularlos, que con un limpión que de repente está sucio, lo limpiamos, entonces no nos va a servir, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo previo a guardarlo al refri. Entonces lo que hacemos es dejarlos secarse a temperatura, ¿verdad? Y después vamos a guardarlos cuando ya están secos. Cuando ya estén listos. Correcto. Muy bien, ahí ese es el proceso para que estén limpios y además alargarles la vida, que es lo que estamos buscando en este momento. Exacto. Y Rebe, muy linda la idea que vos nos traes con, ¿verdad?, todos los elementos. Un material como este, y para que no se vuelva tampoco foco de contaminación, ¿cómo lo cuidamos para que esté limpio, para que esté aseado? Muy importante. Esto es madera, ¿verdad? Esto es un pino americano. Lo pinté con pintura automotriz, que es una pintura que no lo va a dañar, ¿verdad? Y le hicimos a las patitas, tienen unos taponcitos para que él quede aislado del sobre de la cocina o del fregadero y así no se nos va a podrir. Igualmente él se pone y se quita. Entonces nosotros podemos sacarlo el fin de semana hasta ventearlo un poquito, asolearlo un poquito, exactamente, ¿verdad? Para cuidar la madera como tal y volverlo a poner, pero ya está completamente curado.
nada bien. le va a pasar por el tipo de pintura que tenemos. Excelente, Rebe, En muchas esta gracias repisa. por las recomendaciones. Con muchísimo gusto. A cuidarnos, a aprovechar lo que compramos en la feria. Así es. Y toda el área así bien limpiecita como tiene que ser. Y decoradita. Además, para que se vea linda. Rebe, muchas gracias. A ustedes las gracias, buen día. Gracias, Rebe. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de su programa Giros. A continuación. Bueno, y ojalá puedan poner en práctica ese pollito y compartirlo con toda la familia. Muchísimas gracias por su compañía. Hoy finalizamos mes, los esperamos mañana, 1 de mayo, aquí en su casa. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Giros. Que Dios los acompañe. ¡Feliz día! ¡Nos vemos!